La independencia del Ministerio Público es vital para garantizar una democracia sólida. Nosotros podemos dar esa garantía, pero la ciudadanía debe de ser vigilante del sistema de justicia en su totalidad. Estas son palabras de la nueva Procuradora General de la República Dominicana, Jenny Berenice, la agente secreta de los Estados Unidos de Norteamérica. Así hay que decirle. Era la fiscal de hierro, ¿verdad? En su momento, hace algunos años, la catalogaban así por su firmeza, por su fortaleza y su gran voluntad para poder atacar estos procesos de corrupción en la República Dominicana. La fiscal de hierro, pues ahora será la agente no secreta, mejor vamos a decirlo porque ya es público, la agente no secreta de los Estados Unidos de Norteamérica. Yo les voy a decir más adelante por qué y quién y cuál es el plan que tiene Estados Unidos con Jenny Berenice para tener el control de esos politiqueros delincuentes que están haciendo de las suyas con el traslado de esas sustancias que le hacen daño al cuerpo. Sí, señores, aunque ustedes no lo crean y se escuche descabellado, Jenny Berenice, que por cierto hoy tomó su juramentación, el Consejo Nacional de la Magistratura hizo todo un evento el día de hoy para poder, pues que tome posesión de su nuevo puesto. Aquí hay algo muy interesante que pocas personas lo están diciendo y pocas personas se han dado la tarea de leerlo. Y es que se supone, porque todo está planeado, por eso se llama así el título de esta portada, el plan que el presidente no pudo evitar. Y simplemente no lo pudo evitar porque fue una orden de Estados Unidos. Si Jenny Berenice Reynoso ahora es la Procuradora General de la República, es porque los norteamericanos quisieron que fuera así. Marco Rubio vino a eso también. Ustedes recuerdan que yo se lo dije. Les dije, Marco Rubio viene a dos cosas muy importantes. A nombrar al zar antisustancias y a llevarse el avión de Maduro, pero viene a tener control de todo lo mal hecho que se está haciendo aquí. Recuerden que Estados Unidos es muy permisivo con la corrupción en países de Hispanoamérica. Esa es una herramienta que ellos utilizan para cuando quieran chantajear al presidente en turno o al político o al partido político que esté en el poder en determinado país para poder hacer lo que ellos quieran. Estados Unidos perfectamente sabe que el hispanoamericano, llámale mexicano, argentino, guatemalteco, como tú lo quieras llamar, les encanta el dinero, les encanta acumular riqueza de lo mal hecho. Estados Unidos sabe perfectamente bien que todos esos politiqueros que quieren aspirar a algún cargo público llegan con el objetivo de acumular riquezas, eso es en todos los países. Señores, Brasil, México, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, ustedes se han dado cuenta cuánta corrupción hay en esos países. Y Estados Unidos lo permite para después utilizar esa información en contra de esos políticos que no quieran aprobar o que no quieran hacer lo que la voluntad de Estados Unidos quiera, según sus intereses y sus estrategias geopolíticas. Los dejan, sí, hazte millonario, haz lo que tú quieras. Yo levanto la información, levanto toda la inteligencia para tenerlo aquí, tener tu expediente, para que después que yo te llame, para que hagas tal o cual reforma constitucional, para que no inviertas en educación, para que no inviertas en salud, porque lo que queremos es que todos estos hispanoamericanos que vivan aquí no se reproduzcan y al contrario, entre más se vayan al cielo, mejor. Porque según Henry Kissinger, uno de sus padres estrategas de esa nación durante muchos años,
que para muchos fue el mejor estratega geopolítico y para mí fue una lacra, la lacra más grande que ha tenido Estados Unidos y el mundo. Como decía él, nosotros, el imperio, tenemos que controlar todos los recursos naturales de todos estos países para que nosotros sigamos siendo imperio, porque de otra forma no lo vamos a lograr. Pero para adueñarnos de esos recursos naturales, tenemos que hacer que esos indios indígenas ya no se sigan reproduciendo y los que haya hay que llevarlos para el cielo, hay que inventarnos cosas, hay que hacer una agenda, hay que inventarnos alguna situación de pánico, de terror para que se puedan ir yendo, para controlarlos. Parte de eso también es controlar cada acción que tengan esos políticos de esos países y dejarlos ser, dejarlos libres. Sí, está bien, a Estados Unidos no le importa y no le interesa que varios políticos de algún partido que gobierne, por ejemplo, la República Dominicana, se hagan millonarios. Eso no le importa a Estados Unidos. Dale para allá. A donde sí le importa es que varios políticos o politiqueros, senadores, diputados, ministros, etcétera, gente que ostente poder político, se quiera meter al negocio de las sustancias ilícitas porque eso es de Estados Unidos. Porque eso lo deben de controlar ellos, porque ahí sí hay demasiado dinero de por medio. Y Estados Unidos es muy celoso con eso. ¿A dónde va todo ese dinero de esas sustancias que le hacen daño al cuerpo? ¿A dónde van para que se limpie eso? Van allá, a Estados Unidos, a esa casa de bolsa grandísima que se llama Wall Street. Ahí se hace o va a los bancos de Estados Unidos, muchísimos bancos que hacen ese tipo de procesos para que esos dólares estén sumamente limpiecitos. Solamente basta con que se metan a leer. Eso lo sabe muy bien Alfredo Jalife, por ejemplo, que es excelente, excelente. Él lo sabe muy bien este tema. Y yo me lo he leído. Búsquenlo ahí al señor Jalife, el profesor de la UNAM, que es brillante, una mente genial y que todo lo que tiene que ver con Israel, con toda esta zona del mundo lo domina perfectamente bien. Y esto de lo que les estoy hablando también. Una persona de eminencia en el mundo, conferencias por todos lados. Y por eso de alguna manera lo bloquean en muchos sitios, lo censuran, no lo entrevistan. Pero el tipo está ahí porque tiene bases, tiene sustento en argumentos, en lecturas, ¿verdad? Entonces, la gente pública de Estados Unidos, la nueva procuradora Jenny Berenice, la ex dama de hierro, que no se cuestiona su talento, ¿eh? Yo no cuestiono su capacidad, ni su talento, ni su fuerza de voluntad, ni sus agallas. Tiene la falda bien puesta esa señora. Por algo está ahí en el sistema judicial de este país desde jovencita, mostrando mucho, pero mucho talento. Ya a los 29 años, ya era fiscal en Santo Domingo. Empezó desde mucho antes en Santiago, allá por el 99, si no me equivoco, haciendo su trabajo voluntario. Mostró capacidad. Y Leonel Fernández, que es un visionario, hay que aceptarlo, se dio cuenta de esta muchachita en Santiago que estaba haciendo un muy buen trabajo y la trae a Santo Domingo. Y ya años después, justamente cuando tiene 29 años, es fiscal del Distrito Nacional. Y de ahí arranca una carrera contra la corrupción, contra la delincuencia organizada. Una señora que tiene pantalones. Mejor dicho, sí, yo dije una falda bien puesta, pero no. Porque esa señora no tiene lo que todas las mujeres tienen, ¿no? Ella tiene lo que tienen los hombres, de la voluntad y la fuerza. Solamente que, pues no la dejan. Simplemente en este país no se puede. Y Estados Unidos la quiere ahí. La quiere ahí y ahí la tiene.
Entonces, vamos a explicarles precisamente por qué Estados Unidos la quiere ahí, por qué el gobierno de Donald Trump le dio la orden a Luis Abinader para que la pusiera ahí. Todo fue un teatro, ¿eh? Todo esto de que la semana pasada el presidente Luis Abinader diera su terna al Consejo Nacional de la Magistratura, era un allante. Tenía que seguir los protocolos que siempre se hacen aquí para ese tipo de situaciones, porque se supone que Luis Abinader es un presidente democrático, estamos según en un país con democracia, según, pero ya les expliqué que aquí no hay democracia, y tienen que guardar las formas para seguir aparentando eso ante la sociedad. Pero ya esa procuradora, Jenny Berenice, ya estaba designada desde que vino Marco Rubio aquí. Ya lo sabía todo mundo. Se tenía que hacer oficial bajo este proceso, que el Consejo, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, eligieran de la terna que da el presidente, que tenía que ser por voto, que aquí viene algo muy interesante. La nueva procuradora fue elegida por unanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura votaron por ella, incluso los dos únicos miembros de oposición que están dentro del Consejo Nacional de la Magistratura, Omar Fernández y, se me olvidó el otro, son de la Fuerza del Pueblo los dos, déjame ver si lo tengo por aquí. Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, y déjenme ver si lo tengo por ahí, se me olvidó el nombre, pero hay otro personaje de la Fuerza del Pueblo que votaron a favor de que Jenny Berenice fuera la procuradora. Pero ya esto estaba negociado desde que vino Marco Rubio. No le quedaba de otra, porque también tenían que jalar a Leonelito, tenían que jalar a la Fuerza del Pueblo y a ver, quiero que la procuradora nueva sea Jenny Berenice, pero tiene que tener mucho cuidado Jenny Berenice, porque le puede pasar lo mismo que le pasó al general Rebollo en México en los años 90. Miren cómo son los Estados Unidos. Pero antes de eso les voy a decir exactamente por qué es así. Estados Unidos estaba perdiendo el control de esas organizaciones que se dedican a las sustancias que le hacen daño al cuerpo. Todos esos que van para Estados Unidos. Estaba perdiendo el control. Lo estaba perdiendo. Los países que se dedican a eso estaban creando personajes que los Estados Unidos no estaban de acuerdo para que ellos fueran a adueñarse de ese negocio. Pero ese negocio es de los norteamericanos. Utilizan a los personajes de México, a los personajes del país del café y del vallenato, para que les lleven y organicen y produzcan todas esas sustancias, llámale como les llame cualquiera, todas las que hay, habidas y por haber, hay que llevarlas a ese territorio, porque son más de 120 millones de norteamericanos que dependen de eso. Si no se mueren, hay que darles eso, y eso genera miles de millones de dólares al año, miles. Entonces, como se estaba perdiendo el control y se dieron cuenta, ya lo sabían, que esta isla, desde Haití hasta acá, se estaba convirtiendo en la bodega más grande de todo el continente americano para eso, para guardar eso. Y ya no se tenía control. ¿Cuál fue la gota que derramó el vaso? Los 10,000 kilos que encontraron en Caucedo. Nunca en la historia de ningún país, oigan bien, ni siquiera en México, ni siquiera en el país de Gabriel García Márquez, del café y del vallenato, ni siquiera ahí, las autoridades habían decomisado tanta cantidad de mercancía, tanta. Nunca, señores, nunca en la historia, búsquenlo. Oigan bien, ni siquiera en México ni en ese país, en el país suramericano, ese país hermoso, bello,
No lo habían encontrado nunca, nunca habían decomisado tanto. Por eso fue que de repente cuando viene esto, las autoridades norteamericanas voltean y dicen, pero ven acá, nosotros se nos fue de las manos eso, no lo sabíamos. Los norteamericanos lo saben todo, tienen inteligencia en todos los países y controlan eso. Pero eso que pasó en Caucedo se les fue completamente de las manos. Imagínense ustedes, 10,000 kilos de eso. Impresionante. Por eso prendió las alertas a Estados Unidos. Vete para allá y veme a ver quién es. Qué político, qué militar, qué persona, de dónde viene, cuál es la conexión de Sudamérica o de México. Necesito saberlo. Y Estados Unidos se ha dado cuenta, toda la corrupción que hay en este país, se ha dado cuenta cómo se han enriquecido esos politiqueros, empresarios y demás a través de esas acciones ilícitas. Y quiere dominar eso, quiere controlarlo, quiere tener información. Por eso vino a nombrar a un zar antisustancias. Ese zar, el presidente de la DNCD, que ya es el zar, el almirante Ulloa, y Jenny Berenice, son agentes especializados, ¿no?, de los Estados Unidos. Son los que le van a dar cuentas directas de lo que está pasando con esos dos temas directamente a Estados Unidos. Y cuentan con toda la libertad y presupuesto de Estados Unidos y con toda la inteligencia dentro de República Dominicana y la que está afuera. Porque necesitan saberlo, necesitan tenerlo en control. Pero aquí le mando un mensajito a Jenny Berenice para que no le pase lo mismo que al general Rebollo. El general Rebollo en su momento en México, en los años 90, era un militar que estaba trabajando fuertemente en contra de esas organizaciones que se dedicaban a eso. Ese señor era anticorrupción, ese señor estaba con los pantalones bien puestos como general del ejército mexicano atacando eso. Era tan bueno, era tan honesto, era tan transparente, que era tan anticorrupto, o sea, no se pudo dejar sobornar jamás, que los Estados Unidos dijeron, no, este me va a causar problemas, este no lo estoy pudiendo dominar. ¿Cómo acabo con él? Porque deben de seguir pasando todas esas cosas para Estados Unidos, lo necesitamos. Pero como Estados Unidos se ha dado a la tarea de dar una imagen mundial de que son los que quieren salvar al planeta de esas sustancias, que aportan muchos millones de dólares a cada país para que se luche en contra de esas organizaciones que se dedican a eso. Desde Ronald Reagan, acuérdense, fue el primero, esa campaña grandísima que hizo junto con su esposa, di no a eso, ¿se acuerdan? Eso fue increíble. Desde los años 80, cuando él dio la orden de que pusieran a ese señor Pablo, ¿se acuerdan? Del café de García, del país del café de García Márquez. Fue ahí donde surge, según esta misión de querer demostrarle al mundo que Estados Unidos son los que van a acabar con eso. Pero sabemos que no, porque ellos mismos, los Estados Unidos, son los que les venden las armas a esas organizaciones, ¿verdad? Es un negocio redondo. Les venden las armas, ellos trabajan para ellos, esas sustancias van para allá, esos productos llegan a Estados Unidos, lo distribuyen los propios norteamericanos y se crea una ganancia exageradamente grande, pero ellos no son los culpables. Los culpables son aquellos. Los culpables son los indígenas mexicanos, los culpables son los que escuchan vallenato en Colombia o los que toman café, ¿no? Esos son los culpables, nosotros no. Entonces, al general Rebollo, cuando se dan cuenta de esto, Estados Unidos lo nombra el zar. Fue el primer zar en todo el continente americano que nombraron los norteamericanos, en los años 90. Miren cuántos años ha pasado y apenas aquí ahora llega el zar.
Lo nombran como el zar de eso. No duró ni 3 meses en el cargo. 3 meses. No duró 3 meses. 72 días para ser exactos. Y fue preso. El presidente Ernesto Zedillo lo metió preso en la cárcel de más alta seguridad en México y nunca fue para Estados Unidos. Los Estados Unidos nunca lo reclamaron. Y según el gobierno de Ernesto Zedillo, el general Rebollo estaba acusado de tener armas exclusivas del ejército, pero él era un general, tenía armas. Estaba acusado de ser socio de unas organizaciones de esas, muy grande, muy importante, que llevaba aquel producto allá. Pero días antes de eso, los Estados Unidos llevaron al general Rebollo a Estados Unidos y lo premiaron con medallas. El general que sí estaba, según los Estados Unidos, trabajando en contra de esos criminales. Primero lo premiaron, lo alabaron, le aplaudieron, le colgaron muchas medallas en la Casa Blanca. Y días después, cuando regresa, lo captura preso el gobierno de Estados Unidos, de Ernesto Zedillo, lo mete preso, nunca más vuelve a salir y se muere en el 2013. Y ahí Estados Unidos mató 2 pájaros de un tiro. Así de simple. Acabó con alguien que le estorbaba, pero no fueron ellos, sino fue el propio gobierno de México. Recopiló información del presidente Ernesto Zedillo y su familia porque el general estaba investigando al propio presidente, porque los Estados Unidos le dijeron, tienes luz verde para investigar incluso al propio presidente de México. A quien sea, necesito que me digas qué están haciendo. Entonces, Estados Unidos recopila esa información, sale del general, porque era anticorrupto, y mata 2 pájaros de un tiro. Así van a utilizar a Jenny Berenice. La van a utilizar. Es un agente de Estados Unidos aquí. Si los Estados Unidos no hubieran querido que ella estuviera aquí, hubiera sido otra. Porque cumple con lo que Estados Unidos quiere. Una persona anticorrupta, decidida a luchar con la corrupción, decidida a luchar contra esas organizaciones que le hacen daño a la sociedad y a Estados Unidos. Y eso, que es incorruptible. Y eso es la mejor presencia o el mejor perfil para que Estados Unidos desarrolle su plan antisustancias, según ellos, para seguir colgándose la medallita mundial de que son los únicos que quieren acabar con ese mal. Gracias por llegar hasta aquí, soy Fernando González, el Charro Bachatero. Nos vemos hasta la próxima.